Buenas tardes, mi nombre es Carolina Parra. El día de hoy vamos a tocar un tema que pudiera ser algo difícil para algunos, pudiera ser algo triste, pudiéramos sentirnos identificados algunos de nosotros con este tema. ¿Por qué podemos identificarnos con él? Porque algunos hemos trabajado en esta área, otros conocemos a alguna persona que haya sufrido de esto, o conocemos a una persona que conoce a otra persona que haya sufrido, etc. Son muchas las razones por las que podemos conocer este tema. Lo cierto es que todos al menos hemos escuchado de esto. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? De la violencia. ¿Qué se entiende por violencia? Bueno, pues violencia es todo tipo de agresión, que se da de una persona hacia otra. Esto sin importar si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, si es adulto, si es adolescente. No importa. Violencia es todo tipo de agresión que se da de una persona hacia otra, así de sencillo. Entonces, ¿de qué tipo se puede dar la violencia? Bueno, pues la violencia se puede dar verbalmente, físicamente, mentalmente y sexualmente. Verbalmente, ¿qué es la violencia verbal? Bueno, pues aquí el agresor utiliza palabras antisonantes, palabras rudas, palabras fuertes hacia su víctima, hacia otra persona. Violencia física, aquí se incluyen empujones, golpes, arañones, se avientan cosas, etc. Violencia física es todo tipo de agresión, física. El cuerpo, se maltrata el cuerpo. Esa es la violencia física verbal. Violencia emocional. ¿Qué es la violencia emocional? Bueno, aquí el agresor se encarga, es tan inteligente el agresor que se encarga de llegar hacia la cabeza de su víctima, hacia la mente de su víctima, aprende a manipularlo, aprende palabras que pueden controlar a su víctima. ¿Para qué? Para que ésta actúe como el agresor quiere. Y bueno, la violencia sexual, esa es más común, creo que todos conocemos algo acerca de ella. El agresor abusa sexualmente de su víctima. Y como ya lo vimos, puede abusar sexualmente de un niño, de una niña, de un adulto, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los 4 tipos de violencia. Ahora, ¿dónde se puede dar la violencia? Bueno, pues la violencia se puede dar en la familia, en el trabajo, en el noviazgo y en la misma sociedad con personas que aún no conocemos. Ahorita vamos a ver de qué se trata. La violencia intrafamiliar es comúnmente conocida cuando el padre o el hombre se encarga de agredir, ya sea física, verbal, emocional o sexualmente, de los niños y de la esposa. Pero esto no quiere decir que la esposa no pueda agredir al esposo. Esto es otro tipo de violencia intrafamiliar que existe y que sí se da. Nosotros podemos pensar que no, pero sí existe. La esposa también puede ser agresora hacia su esposo y hacia sus hijos, incluso sexual, físico, verbal, emocional, hacia los hijos o hacia el esposo. Eso también es violencia. Pero también los niños pudieran llegar a ser agresores. ¿Cómo? Bueno, pues cuando los adultos, los padres, crecen un poquito más, que ya son un poquito más dependientes de los hijos pudieran llegar a ser agresores de sus mismos padres. Entonces, pues los hijos aquí tienden más a abusar económicamente de los padres, pues ya están grandes, ya a veces ya no saben, ¿no? Entonces los hijos se encargan de manipular a los padres o de abusar de ellos. Entonces, esto es la violencia intrafamiliar. Ahora, la violencia laboral. Bueno, esto ya es un poquito más fácil, no es tan complicado como la violencia familiar. Aquí la violencia laboral se da en un ambiente de trabajo, de jefe a empleado, o al revés, de empleado a jefe, o de empleado a empleado, de jefe a jefe. Puede darse de cualquier manera en un ámbito laboral. Nosotros sabemos que a veces un jefe puede manipular a la empleada sexualmente, o ya físicamente ya es un poquito más difícil porque es más obvio, pero puede ser violencia emocional, violencia verbal y violencia sexual. Entonces, esto es la violencia laboral. Ahora vamos a ver la violencia en el noviazgo. Bueno, pues la violencia en el noviazgo es la agresión que se da dentro de una pareja
de hombre a mujer o de mujer a hombre, como ya lo vimos. Entonces, esto es la violencia. Puede ser de cualquier tipo, físico, sexual, psicológico, etcétera, ¿no? Esto en una pareja amorosa, en una pareja de novios. Y la violencia en la sociedad. Bueno, ¿qué es la violencia en la sociedad? Esta violencia, este tipo de violencia se da de personas que pudiéramos no conocernos, pero de cierta manera tenemos que convivir. ¿Cómo? Puede ser en el tráfico, puede ser en el mercado, puede ser en una tienda. En cualquier parte donde haya otras personas se puede dar la violencia. ¿Cómo? Un ejemplo es cuando vamos en el carro y alguien se nos atraviesa y nosotros podemos gritarle que porque te atraviesas con malas palabras. Esto también es violencia. No sé si les haya tocado que pudieran hasta tener diálogo peleando con otra persona de auto a auto. Esto también es violencia, no tenemos que dejarlo a un lado. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias por su atención.